Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos al ruedo, como se decía antes, o como dicen los gallegos. Eh, Mucho tiempo sin salir en Filus Virus. Bueno, se juntaron varias razones. Fundamentalmente una porque fue las vacaciones de invierno y fundamentalmente YouTube yo lo hacía para la escuela donde enseñan filosofía. Y resulta ser que, bueno, se paró con la metodología, trabajamos en Classroom, con quinto año, primera y segunda. Bueno, el asunto es que no va esto de los videos de YouTube, porque los chicos no tienen medios, no tienen acceso a internet, un montón de cuestiones sociales que no quiero abundar en el tema, lo podemos charlar, ¿no? Eso tiene que generar en nosotros la solidaridad, ¿viste? Con la gente más humilde que no tiene estos medios. Lógicamente todo el sistema ese no puso. Pero ¿qué pasa? Muchos seguidores de YouTube del filovirus me pidieron que siga. Y aparte me viene bien para adelante todo esto, ¿no? Así que bueno, fue todo este parate y vamos a seguir un poquito, ¿no? Íbamos haciendo todo ese planteo de la filosofía a través de la historia. Como en las distintas épocas hubo distintos enfoques, contradicciones, contramarchas en la filosofía, pero que al mismo tiempo va marcando una evolución. Todo tiene que ver con todo, absolutamente, ¿no? Entonces, la historia aporta un crecimiento en el pensar filosófico. Y lo último que habíamos visto es qué pasa en ese año cero de nuestra era en que aparece Jesús histórico, ¿no? Traten de ver el video anterior, que hablamos mucho de eso, ¿no? Este Jesús que aparece con un planteo muy, muy importante. Los filósofos de antes decían por dónde está el camino, por dónde está la verdad, por dónde está la felicidad, el bien, busquémoslo por ahí con las fuerzas de la razón. De repente aparece alguien que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la felicidad, hagan lo que yo les digo. Y bueno, eso da vuelta a la historia, por eso que se parte la historia antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y bueno, yo los invitaba un poco a que vean algún video de Jesús, seas creyente, seas no creyente, seas de una religión, de otra, ¿no? Porque Jesús se resume en todas las religiones, todo el pensar, ¿no? Entonces entras a escucharlo y a verlo, pero tratar de encontrar ahí, digamos, un motivo para pensar también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa a partir de ese Jesús? Resulta ser que esta doctrina de Jesús, que es parte filosófica, es parte teológica, tiene una gran difusión. Podemos encontrar varias razones de por qué se difunde por todos lados, por qué parte la historia en dos, y por qué ahí comienza toda una época que podemos llamar la filosofía medieval, no porque coincida cronológicamente con la Edad Media histórica, sino en un planteo cultural, filosófico y teológico. Bueno, la doctrina de Jesús se expande por varios motivos. Justo quienes estaban gobernando en ese momento el mundo, entre comillas, conocido, eran los romanos. Y los romanos, vos ponete a ver algún documental de lo que hicieron los romanos, era impresionante. Hacían acueductos, hacían rutas, hacían construcciones, y entonces ahí fue más fácil que una doctrina se expandiera más, porque había medios, canales, como si dijeras por qué ahora se expanden, por qué tenemos conocimientos de todos lados, ¿no? De la globalización. Y por el internet, bueno, en ese momento de la historia, Roma, el Imperio Romano, fue como un internet.
se globalizó todo, ¿no? Entonces se pudo expandir más fácil, digamos, la religión de Jesús, la doctrina de Jesús. Y aparte hubo otras razones, digamos, ¿no? Vamos a decir, los cristianos rompieron tanto las pelotas, digamos, por decir así, obsecuentes, morían por su verdad, eran mártires, de repente morían en el circo romano, eran perseguidos por todos lados, pero se iban convirtiendo más paganos, o sea, los paganos eran los que no creían, se fueron convirtiendo al cristianismo, hasta que después terminó Constantino, el emperador romano, convirtiéndose también. Por ejemplo, la mujer de Constantino, Helena, es la que guardó los pedazos de la madera de la cruz de Jesús, ¿viste? Entonces, bueno, al final un estado, un imperio, también se convirtió en cristiano. Así que creo que lo de Jesús fue en el momento oportuno, ¿no? No quiero andar en esos temas históricos, pero vean algún documental de Roma, vean la maravilla de lo que era la expansión del Imperio Romano y después, bueno, su posterior decadencia. Pero bueno, donde el cristianismo se fue filtrando, se fue extendiendo, se fue generando un nuevo pensar en la historia de la filosofía. ¿Qué aparece ahí? Nosotros tenemos la revelación divina, o sea, lo que Jesús dijo e hizo, que habla de que su Padre Dios es el creador de todas las cosas, que el destino final de todos nosotros es ese Dios, ¿no es cierto? Su Padre. Nos habla de la vida eterna, de la vida después de la muerte, nos habla de una serie de conductas, de caminos a seguir, nos habla del amor, fundamentalmente la doctrina de Jesús se resume todo en el amor, y da una visión distinta, digamos, de la que tenían los griegos. Toda la filosofía griega se apoya fundamentalmente en la razón humana, ¿no? En el hombre que busca la verdad a través de sus propios medios, ¿no? que es la razón, y deja de lado la mitología griega, los dioses griegos. Acá no, Jesús parte de la revelación, ¿no? Él es el misterio de Dios revelado concretamente en nuestra historia, y todo parte de ahí, ¿no es cierto? Y donde surge esa actitud humana de la fe. ¿Qué es la fe? Es la adhesión a esta verdad de Jesús y de todo el Antiguo Testamento, desde un plano interior, digamos, ¿no es cierto? Ahora, esa fe, ¿no? que Jesús nos enseña a tener y a vivir, ¿está alejado de la razón? ¿Está alejado de la filosofía? ¿O es lo mismo? Una importante pregunta. Ahí es donde surge esto de la historia de la filosofía medieval, que vuelvo a repetir, no necesariamente coincide con la Edad Media cronológica, sino de la filosofía que surge a partir de los primeros siglos del cristianismo, especialmente, por ejemplo, el siglo III, vamos a poner así, después de Cristo, donde surge, por ejemplo, un San Agustín, hasta un Santo Tomás, que es, digamos, casi al final del medioevo, de la Edad Media, ¿no? Siglo XI, XII. Todos esos siglos, digamos, están variados por este pensamiento. Creemos en la fe, pero ¿esa fe es ciega o tiene toda una razón de ser? Entonces, la filosofía se opone a la teología se opone a la filosofía. Filosofía es buscar la verdad a través de la razón. La teología es, a partir de la fe, deducir
si eso tiene fundamento en la razón. El primero que aborda el tema, los primeros que abordan el tema son los padres de la Iglesia, entre ellos San Agustín, del siglo III después de Cristo. ¿Qué hace San Agustín? Dice, sí, lo más importante acá es la verdad de Dios, la fe. Después, la filosofía en todo caso nos ayuda a comprender un poco más. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, para San Agustín, Dios existe porque está revelado, digamos, por la fe. Ahora, si después buscamos un camino racional para llegar a Dios, es otra cosa. En todo caso, la filosofía se convierte en una esclava de la teología. Le dan importancia a la filosofía en tanto que la filosofía ayude a entender más la fe. Hay una frase que dice San Agustín, crede ut intelligas, en latín, intelliga ut credas. Vamos a traducirlo. Cree para entender y entiende para creer. O sea, que de alguna manera la fe es algo racional. Pero primero hay que creer, para San Agustín. O sea, hay como una... Pero en todo caso, hasta ahí nomás le da bola a la filosofía. Él recurre a la filosofía de Platón. Después vamos a ver cómo Santo Tomás de Aquino recurre a la filosofía de Aristóteles. ¿Qué pasa entonces San Agustín y en los primeros padres de la Iglesia? Ellos tienen que defender la fe, para que las verdades de la fe estén fundamentadas con razonamientos. ¿Eso para qué? Para refutar a los herejes, a los que no creen. Pero como Jesús es hijo de Dios, es hombre, bueno, entonces recurren a la filosofía para explicar eso. ¿Qué pasa con la vida después de la muerte? Bueno, la trascendencia del ser humano. Bueno, hay una explicación también filosófica. Pero en todo caso, la filosofía se convierte solamente en un elemento para entender un poco más la fe. Hay varios textos de San Agustín, ustedes pueden buscar en la web Dianoia. Yo les puedo tirar algunos textos también si quieren después, pero lo importante es que nos quedemos un poco con eso, ¿no? Los primeros pasos de la filosofía medieval, digamos, ¿no? El primer paso, que es la filosofía está para ayudarnos a entender un poquito más la fe, que no sea nada solamente irracional la fe. A ver, voy a poner un ejemplo, digamos. Dios revela con los 10 mandamientos. En la montaña del Sinaí se las da a Moisés las tablas de la ley. No robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos son de la ley natural, vos los podés entender a través de la razón, filosóficamente. Si a vos te roban, sentís una injusticia, te da bronca, ¿viste? Reaccionás. Que hay que honrar al padre y a la madre, ¿viste? Donde vos naciste. Son cosas que no tenés que mentir, ¿viste? La mentira tiene patas cortas, sabés que la mentira al final te termina jodiéndote. Esos son verdades reveladas por Dios, pero que también pueden alcanzarse perfectamente a través de la razón, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, ¿por qué Dios se la revela a Moisés? Esa verdad. Y porque el hombre, en vez de elegir libremente a hacer las cosas bien, se equivoca y empieza a hacer todo mal. Empieza, digamos, a hacer cualquier cosa, empieza a matar, empieza a robar, empieza
ser humano, digamos, ¿no? Entonces, por eso Dios necesita a algo que el hombre puede encontrar perfectamente por la razón, tiene que revelárselo, tiene que decir, esta es la ley de Dios. Bueno, y digamos, entonces, resumiendo, en el comienzo de la filosofía medieval, no como época histórica, sino como pensar desde la cultura, es una cultura en donde la filosofía se pone al servicio de la teología. Después viene Santo Tomás de Aquino, más adelante, en los siglos más adelante, y dice, no, pará, vamos a respetar la autonomía de cada ciencia. La teología con la fe tiene su entidad, su fundamento propio. Y la filosofía también tiene su valor y su fundamento propio, que es la razón humana. Entonces dice, las separa, por decir, las separa, pero después para unirlas. ¿Qué es lo que le importa a Santo Tomás de Aquino? Siguiendo a Aristóteles, de los griegos, de la historia antigua. Dice, tanto una como la otra son ciencias verdaderas y valen por sí mismas cada una. Y después, ¿qué va a hacer? Las va a articular. Santo Tomás de Aquino hace una síntesis entre la filosofía y la teología y la filosofía. Por eso que va a hablar de las pruebas de la existencia de Dios, por eso va a hablar de cómo es nuestro compuesto humano, de alma y cuerpo y espíritu, o sea, que toda su teología de la parte de Dios, su antropología, la verdad, la consideración de las cosas, la física, la filosofía de la naturaleza, todo va a estar uniendo los dos campos, ¿no es cierto? Y dándole importancia a estos dos grandes saberes, la filosofía y la teología. Pero bueno, como resumen, y no los quiero abundar más, quedémonos con esto, que es una gran época la filosofía medieval, desde los comienzos del cristianismo hasta el fin de la Edad Media, donde acá la reina es la filosofía junto con la teología. En San Agustín tratemos de ahondar el tema de la fe también, ¿no? Esa fe que está adentro nuestro. Dice San Agustín que hay que ir adentro nuestro, de nuestro corazón, y ahí buscar la fe. Él era un tipo que no creía en nada, anduvo buscando la verdad por varios lados, ¿no? Un gran pecador, como dice el catecismo, te van a contar en las vidas del santo que San Agustín era un gran pecador, y al final termina creyendo en el cristianismo. En la vida hay que buscar. ¿Se acuerdan aquello de Sócrates? Conócete a ti mismo, buscá, no aceptes lo que te impongan, lo que los medios te dicen, sino que buscá por vos mismo. Eso hizo San Agustín toda su vida, tratando de buscar la verdad, y eso es lo que importa, ¿no? En definitiva. No que vos practiques una religión por una cuestión hipócrita, falsa, por un justificarte, por un aparecer, o porque simplemente te dijeron que tenés que creer en esto, por una imposición, sino que vos adherís a esa religión, a esa fe, desde la interioridad de tu conocimiento, de tus deseos, de tus ambiciones, de tu proyecto, de tus sueños, ¿no? Si vos querés un mundo mejor, búscalo adentro tuyo. Eso es lo que te dice San Agustín. Santo Tomás, ¿qué es lo que te dice? Bueno, que un poco tenemos que articular la razón y la fe, ¿no?
tenemos que darle una sistematización también a lo que creemos, ¿no? Tenemos que fundamentar lo que creemos. Ya vamos a ahondar un poquito más después en este otro segundo personaje que es Santo Tomás. Por ahora os dejo con esto. Y bueno, a mí me sirvió un poquito de entrenamiento para volver a esto. No va a ser ya para los chicos de la escuela Museo Angelelli, pero bueno, los que les interese, los pibes, las pibas que quieran preguntarme algo, saber un poquito más, o hacer cualquier tipo de preguntas, podemos hacerlas en el próximo video. Gracias.